Muy buenos días, el día de hoy realizaremos el experimento de radiación de cuerpo negro para la medición de la constante de Planck. Para este experimento utilizaremos algunos componentes que son de fácil adquisición y que se puede realizar un montaje en casa. Utilizaremos una fuente de voltaje variable que tenga capacidad de entregarme entre 0 y 30 voltios y 0 y 1.5 amperios. Además, una fuente constante, una fuente regulada de 5 voltios. Utilizaremos un multímetro que me permite hacer mediciones en la escala de los microamperios, y para el experimento utilizaremos un bombillo incandescente de 125 vatios con filamento de tungsteno, el cual se calentará con el voltaje DC que le apliquemos y generará radiación de cuerpo negro. Utilizaremos una resistencia entre 1 y 10K, en este caso seleccionamos una resistencia de 5.7K, un fototransistor, un filtro de color rojo que puede ser fabricado con papel celofán, caimanes, cinta adhesiva y una caja, la cual el interior la pintamos en color negro. El experimento consiste en variar el voltaje que le aplicaremos a al bombillo con el propósito de incrementar la temperatura en el filamento. A medida que se incrementa la temperatura en el filamento, observamos cómo este va radiando ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas luego serán detectadas por el fototransistor en el interior de la cámara, y así podremos determinar la corriente que se genera en el fototransistor por el efecto de la onda electromagnética en el espectro infrarrojo que genera el bombillo. Para poder realizar el experimento tomaremos los datos de voltaje aplicado al cuerpo negro, la corriente que circula por el cuerpo negro y además la corriente que se genera en el fototransistor, la cual la mediremos con el multímetro. A continuación procederé a mostrar el montaje de laboratorio que se necesita para hacer las mediciones. A continuación les mostraré el montaje experimental. Colocaremos nuestro bombillo incandescente en el interior de la caja que hemos dispuesto en color negro. A esta caja conectaremos el fotodiodo, fototransistor conectado en serie con una resistencia. A esta resistencia le pondremos en serie un amperímetro y la fuente de 5 voltios. Cerrando así el circuito. Luego al bombillo incandescente conectaremos un voltímetro, en paralelo un amperímetro en serie, y lo conectaremos a la fuente variable de 0 a 30 voltios. Ese es el montaje experimental que realizaremos a continuación. En primer lugar procederemos a ensamblar
el fototransistor con la resistencia, formando un circuito resistencia fototransistor en serie, el cual irá conectado al amperímetro y a la fuente de 5 voltios. Tomaremos los dos componentes y los soldaremos. Ahora tomaremos nuestro circuito y lo introducimos en la caja de color negro en la parte del fondo. En el video de pronto no se apreciará muy bien, pero la idea es que el diodo quede en la parte interna de tal manera que pueda estar detectando la radiación producida por el bombillo. Entonces ajustaremos nuestro diodo en la parte de la caja y quedará en la parte posterior. Luego tomaremos nuestro filtro de color rojo y con cinta adhesiva lo pegaremos en la parte posterior, justo frente al fototransistor, de tal manera que sirva como filtro para permitir únicamente el paso de longitudes de onda del espectro rojo e infrarrojo desde la lámpara hacia el fototransistor. Una vez hemos pegado el filtro en la parte posterior de la caja, procederemos a introducir nuestro bombillo en el interior de la caja para poder finalizar nuestro montaje. Ahora conectaremos nuestro fototransistor al circuito de alimentación y al amperímetro y colocaremos nuestro multímetro en medida de microamperios. Con esto hemos finalizado nuestro montaje experimental. Ahora procederemos a variar el voltaje que le introducimos a la resistencia en el bombillo. Registraremos el voltaje, la corriente que está pasando por el filamento del bombillo y la corriente que se genera en el fototransistor. Al incrementar el voltaje aplicado en el bombillo, incrementa la corriente que pasa por el filamento y al mismo tiempo empieza a incrementar el calor generado en el bombillo y la detección de ondas infrarrojas por el fototransistor genera una corriente en el fototransistor que es medida por el multímetro. Iniciaremos mediciones a partir de 10 voltios.
Y nuestra última medida, 31 voltios, punto 620 amperios y 648 microamperios en el fototransistor. Una vez medidos los datos de voltaje y corriente en el filamento de tungsteno y consignados los valores de corriente proporcionados por el fototransistor, procedemos a calcular la resistencia del filamento de tungsteno a medida que cambiamos los parámetros de voltaje y corriente, pues se trata de un componente que no sigue la ley de Ohm. Con esto encontramos la resistencia y la potencia. Luego procederemos a calcular el valor de temperatura para cada uno de los valores de resistencia que pudimos calcular mediante la siguiente relación constitutiva, en la cual se tiene en cuenta la resistencia a 0 grados centígrados, la constante alfa y beta, que son propias del material. Despejando esta ecuación obtenemos la ecuación que se observa en la parte inferior, teniendo en cuenta que medimos una resistencia de 4.5 ohmios a una temperatura de 285 kelvins y que alfa y beta son propios del material. Podemos encontrar el valor de temperatura para ese filamento caliente. Luego, con el valor de la corriente del diodo y siguiendo la ley de desplazamiento de Wien, haciendo unos artilugios matemáticos, llegamos a que la relación constitutiva entre el logaritmo de las corrientes y los inversos de las temperaturas están directamente relacionadas con la constante de Planck. Vamos a llamar este primer término como el término 1. Llamaremos las constantes de la velocidad de la luz, la constante de Boltzmann y la longitud de onda para el color rojo, al cual fue el que le colocamos el filtro, y calcularemos los valores para el término 1 y el término 2 de la ecuación. Mediante estos dos términos podemos proceder a obtener la gráfica de tendencia de los valores, y haciendo una regresión lineal encontramos el valor para la pendiente de esta recta. Esa pendiente corresponde a la constante de Planck medida, y comparándola con la constante de Planck real obtenemos un error de 1.7%. Con esto damos final a este laboratorio.